Muy buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Manuel Chilling. Para mí es un placer compartir con ustedes en este curso de volcanología para la sociedad. Agradecer a los organizadores, Volcanología Chile, en particular a Jorge Romero por la invitación. Eh, yo soy académico de la Universidad Austral de Chile, trabajo en el Instituto de Ciencias de la Tierra. También soy miembro del directorio de la Sociedad Geológica de Chile y soy el actual coordinador del grupo de especialistas en patrimonio geológico que tiene esta sociedad científica. También soy el coordinador científico del Geoparque Mundial de la UNESCO, Cutralcura, el primer geoparque mundial de la UNESCO de Chile. Este es mi correo institucional, si me quieren escribir, pueden hacerlo a través del correo. Y lo que yo quiero presentarles, lo que me han invitado a compartirles sobre los volcanes, que ustedes ya deben haber aprendido bastante con este curso, y su relación con el geopatrimonio, que vamos a entender como el patrimonio geológico estrictamente. En esta imagen se ve el volcán Yaima y las coladas de lavas cordadas que tiene en la zona de Pangueco. Lo que vamos a ver en esta sección, vamos a ver algunos aspectos generales sobre patrimonio geológico, iniciativas internacionales en relación al patrimonio geológico y volcanológico, los geoparques mundiales de la UNESCO y en particular el caso del Geoparque Cutralcura, otros casos y antecedentes relevantes de volcanes y patrimonio geológico para terminar con algunas conclusiones. Primero es comprender el concepto de geodiversidad. Escuchamos frecuentemente hablar de la biodiversidad, pero bueno, geodiversidad un poco menos, pero cada vez agarra más fuerza y lo que se entiende por diversidad geológica. ¿Ya? Es un término que se utiliza para referirse a la variedad de elementos geológicos presentes en un territorio. Sus rocas, minerales, fósiles, suelos, recursos hídricos, formas del relieve, unidades geológicas, todos los paisajes que constituyen el sustrato de la vida en la Tierra. Dentro de esta geodiversidad que está en todas partes, donde vayamos va a haber una geodiversidad, hay ciertos elementos geológicos con valor, y esos son los que conforman el patrimonio geológico. Corresponden a un conjunto de recursos naturales geológicos que permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y la evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, incluyendo el volcanismo, los climas y paisajes del pasado y presente, el origen y la evolución de la vida en la Tierra. En este mismo sentido aparece el patrimonio paleontológico, que también es un poco más familiar para muchos. Es el conjunto de restos directos de organismos o restos indirectos, que es el resultado de su actividad biológica, que se han conservado en el registro geológico y al cual se le ha asignado un valor científico, didáctico o cultural. A nivel internacional, en la Convención de París de 1972 se definió el patrimonio natural como las formaciones físicas, biológicas, geológicas, fisiográficas, así como las zonas que constituyen el hábitat de especies animales o vegetales amenazadas y los lugares o áreas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, la conservación o de la belleza natural. Y entonces aparece el concepto de geoconservación, que es la conservación de este patrimonio geológico. Incluye todas las acciones, la planificación, el uso, la gestión para la preservación de este patrimonio en el tiempo. La gestión debe incluir la protección mediante normas y leyes que permitan o obliguen llevar a cabo la conservación. Eso es necesario. Aquí un diagrama que ilustra las componentes necesarias para asegurar la conservación y divulgación del patrimonio geológico. Lo primero es saber cuál es nuestro patrimonio. Entonces es crítico realizar un inventario o los inventarios del patrimonio geológico, ¿no? Saber cuál es nuestros sitios de mayor valor. Y en eso, bueno, varios geólogos
dedicados a la geoconservación, en el cual, entre los que me incluyo, hemos estado dedicados a hacer inventarios. Y, por ejemplo, el programa de catastro y detección de geositios de la Sociedad Geológica también es parte de esta tarea. Digamos, lo primero es saber cuál es nuestro inventario. Hoy día en Chile, por ejemplo, no tenemos un inventario sistemático del patrimonio geológico, por lo tanto, no sabemos estrictamente cuáles son los sitios más importantes que debemos conservar. Es una tarea que está en evolución. Hay varias personas trabajando desde el Servicio Nacional de Geología y Minería, de la Sociedad Geológica, desde las universidades. Es una tarea muy grande, un desafío importante. Una vez que ya tenemos ese inventario, necesitamos la legislación, que las leyes protejan estos sitios de valor eh, geológico. Con esas dos cosas podemos asegurar la geoconservación, hacer la planificación, el uso, la gestión de estos sitios de interés geológico. Y por último, debiera ser la divulgación, por ejemplo, a través de actividades educativas y turísticas, ¿ya? Que no pongan en riesgo el patrimonio geológico y no favorezcan su degradación, por ejemplo, ¿ya? Que puede ocurrir en algunos casos. ¿No? Para hablar sobre los inventarios de los geositios, un trabajo del profesor José Brilia, que habla de los inventarios y la evaluación cuantitativa de geositios y sitios de geodiversidad. Y en este trabajo se propone una división del patrimonio natural, ¿cierto? Normalmente se divide en los elementos bióticos, que es lo que incluye toda la biodiversidad, y los elementos abióticos, que incluyen la geodiversidad. Y ahora bien, lo que proponen es subdividir la geodiversidad en los elementos de valor científico y los elementos de la geodiversidad que tienen otros valores, ya sea cultural, estético, ¿ya? O educativo, entre otros. Los elementos que tengan valor científico que están en su lugar de origen son conocidos como geositios, ¿ya? Si han sido sacados de su lugar de origen, son elementos del patrimonio geológico, como por ejemplo las colecciones de minerales, colecciones de fósiles. Entre estos dos elementos conforman lo que es el patrimonio geológico. Por otra parte, los sitios que tienen otros valores, que están in situ, se propone llamarlos sitios de geodiversidad, y los que están fuera de su lugar de origen, elementos de la geodiversidad. Tanto sitios y elementos de geodiversidad o geositios y elementos del patrimonio geológico pueden ser considerados en la geoconservación. Los elementos de mayor valor debieran ser considerados en la geoconservación. Entonces, el patrimonio geológico puede ser utilizado y en muchos lugares está siendo utilizado para actividades educativas, ¿sí? Ya sean formales, no formales e informales, ¿ya? Son lugares excepcionales algunos de estos lugares son ideales para realizar este tipo de actividades. También en muchos lugares se está utilizando para el turismo, desde hace mucho tiempo. Y hay una definición aceptada internacionalmente que define al turismo, aparece el concepto de geoturismo, ¿ya? Un turismo que apoya y refuerza el carácter geográfico de un lugar, su medio ambiente, la geología, la cultura, el patrimonio y el bienestar de sus habitantes. Eso fue definido en una conferencia internacional sobre geoturismo en la Declaración de Arouca el año 2011, que es, por ejemplo, la definición que se acepta y que se utiliza en los geoparques mundiales de la UNESCO. Ahora, yendo a las iniciativas internacionales en relación al patrimonio geológico, hay algunas iniciativas realizadas, impulsadas por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, la IUGS, por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, por la Asociación Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico, PROGEO, y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Vamos a ver algunos de estos ejemplos de lo que están haciendo. La IUGS hace
varios años atrás, comenzó un proyecto denominado Global Geosites. ¿Y cuál era el objetivo? Identificar los sitios a nivel mundial de mayor valor geológico. ¿Ya? Siento que estaban poco súper representados, por ejemplo, en las listas de patrimonio de la humanidad, muy pocos sitios de valor geológico en comparación con los otros de valor cultural o biológico. ¿Ya? Entonces el objetivo era identificar estos sitios de valor internacional. Además, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza del año 2012 publica y aprueba esta resolución en la cual hay sobre la valorización y conservación del patrimonio geológico dentro del programa de la Unión Internacional. Y en ella pide a los miembros que aseguren que cuando se hace referencia a la naturaleza, se dé preferencia al uso de términos inclusivos como naturaleza, diversidad natural o patrimonio natural, de manera tal de que no se excluya la geodiversidad y el patrimonio geológico, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando se refiere como simplemente la biodiversidad. También se pide que se inicie una discusión acerca de la conservación y la gestión de la geodiversidad y del patrimonio geológico en colaboración con los miembros y otras organizaciones. Pide a las comisiones, y en particular a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, que impulsen y apoyen iniciativas de desarrollo socioeconómico local como los geoparques mundiales de la UNESCO, basadas en el uso sostenible del patrimonio geológico, incluyendo la gestión apropiada del patrimonio geológico en áreas protegidas. Pide que se impulsen y apoyen juntamente con la UNESCO y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas la elaboración y ampliación del inventario para el catálogo del programa Global Geosites, así como la elaboración de otros inventarios regionales, internacionales, de lugares de interés geológico. La Asociación Europea ProGeo realiza diversas iniciativas, seminarios, publicaciones. Aquí un ejemplo, el protocolo que propone para los principios de geoconservación, el uso sustentable de sitios, el manejo, trabajos de campo y la colección de fósiles y minerales, ¿ya? Para conservar nuestro geopatrimonio compartido. En relación a la UNESCO, tiene tres iniciativas internacionales para la conservación del patrimonio mundial: la Convención del Patrimonio Mundial, los Geoparques Mundiales de la UNESCO, que es parte del Programa Internacional de Geociencias y Geoparques, y el Programa del Hombre y la Biosfera, en el cual se incluyen las reservas de biosfera. Yo ahora voy a hablar un poquito más sobre los dos primeros, a pesar de que en las reservas de biosfera también se están destacando cada vez más los elementos relevantes de la geodiversidad. Obviamente hacen énfasis en los ecosistemas y la biodiversidad. Entonces, la Convención del Patrimonio Mundial del 1972 para la protección del patrimonio mundial cultural y natural establece que ciertos lugares de la Tierra tienen un valor universal excepcional, pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Son de todos nosotros. Actualmente son 193 países que han ratificado esta convención. Dentro de esta convención hay varios criterios, su valor cultural, estético, biológico, y el criterio número 8 para entrar a esta lista de patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial, abarca los sitios geológicos. Entonces, y ahí se incluyen los sitios volcánicos. Deben ser ejemplos sobresalientes que representan las etapas principales de la historia de la Tierra, incluido el registro de la vida, procesos geológicos en curso significativos en el desarrollo de accidentes geográficos o importantes características geomorfológicas o fisiográficas. Al año 2005 habían 71 sitios reconocidos por su valor geológico universal excepcional, y actualmente hay 80 sitios que consideran aspectos volcánicos, aunque solo 23 de estos están en la categoría 8 de valor geológico. Los otros han sido reconocidos por su valor cultural, son
78, por su valor biológico, 67, o estético, 36. Y varios de estos sitios cumplen múltiples criterios, por eso la suma total es mayor, ¿cierto? Aquí están uno de los trabajos, esto que estaba mencionando, el 2005. Aquí está el link donde se puede descargar. Eh, Volcanes de patrimonio mundial. ¿Ya? Un estudio temático que desarrolló la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, una revisión global de las propiedades del patrimonio mundial volcánico. ¿Ya? La situación presente, las perspectivas futuras y requerimientos para su manejo. Eh, Más reciente, solo recién del año pasado publicado, Volcanes para el Patrimonio de la Humanidad, ¿cierto? Una nueva clasificación, análisis de los vacíos, de las brechas y recomendaciones para las futuras propuestas, las listas de patrimonio de la humanidad. Hace un análisis global de los contextos a nivel planetario, por ejemplo, según los márgenes tectónicos o dorsales o volcanismo intraplaca, dónde hay volcanes representados en estas listas de patrimonio de la humanidad y dónde hay áreas que faltan. Por ejemplo, en el caso chileno no hay ningún sitio patrimonio declarado patrimonio de la humanidad según el criterio 8, ¿ya? Ni siquiera tampoco volcánico, siendo que somos un país que tenemos un gran porcentaje de los volcanes del mundo. Respecto a las iniciativas de geoparques mundiales de la UNESCO, para la UNESCO los geoparques son territorios bien delimitados, ¿no? Donde tienen sitios y paisajes de valor geológico internacional. Estos territorios son gestionados bajo un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible. ¿Ya? Son territorios habitados que buscan el bienestar de sus comunidades. ¿Ya? En estos territorios se usa el patrimonio geológico en conexión con los otros elementos del patrimonio natural y cultural para contribuir al entendimiento de aspectos esenciales, tales como el uso sustentable de los recursos naturales, la mitigación de los efectos del cambio climático y los impactos de los peligros naturales. Los geoparques buscan sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del patrimonio geológico de su territorio. Esto les da a la población un sentido de pertenencia y de arraigo, ¿no? A sus propios territorios. De esta manera se estimulan la creación de empresas locales innovadoras, hay nuevas posibilidades de empleo, cursos de capacitación, nuevas fuentes de ingreso, principalmente a través del geoturismo, pero también la comercialización de los geoproductos, ya productos locales hechos con materias primas del territorio, comercializados por los habitantes del territorio, que benefician su calidad de vida. Y con todas estas gestiones además se consigue conservar y proteger el patrimonio geológico. Los geoparques UNESCO se establecen en procesos de abajo hacia arriba. Participa la comunidad local y también hasta involucrar a sus autoridades. Incluyen entonces, por ejemplo, el caso de Chile, a sus alcaldes, autoridades regionales, operadores turísticos, organizaciones ciudadanas, comunidades indígenas, si es que lo hay, escuelas, los encargados de las áreas protegidas, ¿ya? Entre varios otros. Una cosa importante es que los geoparques mundiales de la UNESCO no son solo sobre geología. El geo de los geoparques no es geología, no son parques geológicos. Geo viene de la gea, de la tierra, algo mucho más amplio. Por lo tanto, en estos territorios se busca y se destaca la conexión que existe entre la geodiversidad del patrimonio geológico con los otros aspectos del patrimonio natural y cultural, ya sea tangible o intangible. Y importante que el sello Geoparque Mundial de la UNESCO no es una nueva categoría de protección legal, ¿ya? Como tampoco lo es ser una reserva de biosfera.
es un sello, un reconocimiento internacional. Aquí los puntos rojos muestran la ubicación de los geoparques que principalmente se concentran en Europa y Asia-Pacífico, y en Latinoamérica. Ya aquí hay solo 4, pero ya a la fecha son 7, y en Canadá también hay, no sé si son 4 estrictamente, ¿no? Aquí otra figura, a la fecha tampoco está actualizada, faltan los nuevos geoparques. Eh, Actualmente la Red Mundial de Geoparques, la GGN, está integrada por 147 miembros de 41 países. ¿Sí? En todos estos territorios se promueve la identidad territorial, donde se incluyen los recursos geológicos, ecológicos, culturales, como una nueva herramienta para el desarrollo local sostenible. Entonces, los geoparques tienen un patrimonio geológico de valor internacional, requieren una gestión compleja de múltiples actores. De esta manera se logra una visibilidad, o se busca tener una visibilidad. El visitante que entra a un geoparque, que recorre un geoparque, se da cuenta, lo puede ver, está presente la imagen en distintos sitios, centros de interpretación, paneles de información, etcétera. Y por último, muy importante, la existencia de redes de colaboración entre los actores que participan en la gestión del geoparque. Asimismo, como hay una colaboración y existen las redes entre los geoparques de la red a nivel internacional, lo mismo se replica a nivel regional. Por ejemplo, la red de geoparques de Europa, la red de geoparques de Asia-Pacífico, la red de geoparques de Latinoamérica y el Caribe, pero también al interior de cada uno de los geoparques se promueve esta creación de redes de colaboración. Los geoparques se desarrollan 10 temas principales. Aquí están mencionados: recursos naturales, riesgos geológicos, ahí están incluidos los riesgos volcánicos, cambio climático, educación, ciencia, cultura, temas de género, desarrollo sostenible, conocimiento local e indígena, y la geoconservación, muy importante. Los geoparques son un programa de la UNESCO, por lo tanto contribuyen a lograr los objetivos de desarrollo sostenible que se han propuesto, que son 17: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, etc. Acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. ¿Ya? Los geoparques debieran trabajar para lograr concretar estos objetivos de desarrollo sostenible. Un tema central y que tiene que ver con los temas volcánicos o los territorios volcánicos. Muchos geoparques que están en territorios volcánicos activos. Entonces los geoparques promueven la educación, la concientización en torno a los peligros geológicos, ya sean volcánicos, de terremotos, de tsunamis, remociones en masa. ¿Ya? Eso se logra principalmente a través de actividades educativas, pero también turísticas, ¿ya? De enseñarle a los visitantes, se les entrega información sobre las fuentes de los peligros geológicos y la manera de reducir su impacto. Estrategias de reducción. De esta manera logran ser territorios más resilientes. Tal como estamos viendo en este contexto de pandemia mundial, los geoparques aparecen como una tremenda oportunidad de territorios resilientes que pueden enfrentar estas crisis de mejor manera. La Red Mundial de Geoparques tiene una serie de grupos de trabajo en temáticas principales. Y hay dos que tienen relación con las zonas volcánicas. El primero es el grupo de trabajo en riesgos geológicos, y el segundo, hay un grupo de trabajo especializado en áreas volcánicas. ¿No? Muchos geoparques, varios geoparques que están en territorios volcánicos, como es el caso de Kuralkura. En Japón hay varios. Una, de los geoparques que hay en el país, varios tienen volcanismo activo, por ejemplo. Además hay grupos de trabajo en patrimonio geológico, en la valoración del patrimonio geológico, en turismo, en educación, en los objetivos de desarrollo sostenible.
y hay un grupo de trabajo en islas, geoparques que corresponden a islas. Aquí está, por ejemplo, el grupo de trabajo de las áreas volcánicas con su coordinador, vicecoordinador, los miembros y el grupo de riesgos geológicos. ¿Ya? Y bueno, lo que promueven, fomentan las actividades y grupos de trabajo a nivel regional. Presentan los reportes al Comité Ejecutivo de la Red Mundial, comunican sus avances y sus actividades a los otros miembros de la red mundial y difunden esta información también a través de las páginas web y las revistas que se publican. En Latinoamérica, como les contaba, ya son 7 los geoparques mundiales de la UNESCO. La historia es, el primero fue el Geoparque Araripe en 2006, Brasil, con un patrimonio paleontológico excepcional. Grudas del Palacio en Uruguay el 2011. Después se incorporaron en el 2015 dos geoparques mexicanos, Comarca Mirena y Mixteca Alta, con un fuerte apoyo de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en el 2019 se incorporaron 3 geoparques andinos, los 3 con volcanismo activo, los 3 con comunidades indígenas, pueblos originarios asociados a los Andes, ¿ya? Y entonces comparten muchas características muy similares, ¿ya? Y hay ya una colaboración, por ejemplo, en estos 3 geoparques colaboran los observatorios volcanológicos para el monitoreo y la mitigación de los efectos de posibles erupciones. ¿Mm? Aquí está la web de la red GEOLAC, como se conoce a la red de geoparques de Latinoamérica y el Caribe, ¿ya? Y Cutralcura es el geoparque actualmente el más austral del mundo, incluso, ¿ya?